Volvemos a la revista Revisiones. Está con nosotros y de manera presencial Flavio Chacón, quien es presidente del Comité Cívico La Paz. Moisés. Sí, damos la bienvenida precisamente a esta entidad que es bastante importante dentro de lo que viene a ser el municipio de La Paz, pero tiene un alcance departamental, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar esta entrevista haciendo una referencia en cuanto al rol que juega el Comité Cívico Pro La Paz. Adelante, licenciado Flavio. Bueno, buenos días a toda la audiencia de Andina. Nosotros queremos indicar lo siguiente: como institución cívica, somos un ente que representa a toda la paceñidad. Nuestra jurisdicción es el Departamento de La Paz. El Comité Cívico se crea en 30 de noviembre de 1986. Ya vamos a cumplir este año 39 años. Ante esa situación, queremos un poco recoger. Antes el Comité Pro La Paz, que era inicialmente, estaba totalmente politizado. El MNS agarraba, por muchas gestiones ha agarrado esta entidad. Bueno, a partir de ya del 2000, promediados del 2000, ya mi persona en la primera gestión se hizo cargo, y después lo hicimos el 2022. Esta es la segunda gestión. Y ante todo ese tema es que nosotros hemos creado como parte orgánica del Comité Cívico el Consejo Autonómico de Control Social, quien realiza todas las tareas respaldadas por mandato de la Constitución Política del Estado. El artículo 241 y 242 establecen los derechos y atribuciones que tiene el Consejo Autonómico de Control Social. La ley dice, la misma Constitución, que se normará mediante ley los derechos del control social. Ante esa situación, nos vamos a la ley 341 y, replicando lo que dice la Constitución, la ley 341 indica que el control social se ejercerá en todos los niveles del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, y además de las instituciones como son la Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado, Defensor del Pueblo, Ministerio Público, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Gobernación y municipios del departamento. O sea que nuestras atribuciones han alcanzado más allí. El tema del Comité Cívico nos queda como referencia. Nos queda como referencia porque la ley 341 dice que la participación y el control social será reconocido por ley. ¿Y eso qué implica? Que nosotros, como control social, tenemos que tener personería jurídica. Y esto quiero explicar muy clarito, que ha sido aceptado inclusive por el subcontralor de servicios jurídicos de la Contraloría, donde tenemos también nuestro control social. Han hecho la evaluación de toda la parte legal. Estamos en lo correcto, estamos actuando en lo correcto, y es así de que nosotros hemos aplicado ese procedimiento. El Comité Cívico ha tenido un hijito que se llama Consejo Autonómico de Control Social. Por eso lleva la personería del Comité Cívico. Es como usted, distinguido compañero, usted tiene su hijo lleva su apellido. Por analogía, hemos creado la estructura y composición que dice la misma Constitución. Las organizaciones definirán la estructura y composición del control social. Cuando nos vamos a la ley 341, en las bases esenciales habla en el numeral 4, en el artículo 4, numeral 4, que el control social es independiente y autónomo. ¿Y eso qué implica? Implica de que no recibimos órdenes de ningún poder fáctico del Estado.
luchamos por los intereses de la colectividad. Entonces, esa es la situación. Cuando se habla de independencia y autonomía, nos remitimos a la Ley Marco de Autonomías, porque había sido un ente autonómico, ¿no? Que nadie lo ha descubierto, todos utilizan su institución como control social, está bien, pero no dentro de los alcances que nosotros la hemos implementado y la hemos constituido al Consejo Autonómico de Control Social. La ley Marco de Autonomías, esto para que entienda la población. La Ley Marco de Autonomías en el artículo 123 indica lo siguiente. En la Ley Marco de Autonomía se habla del Consejo Nacional Autonómico. Y en el segundo artículo, en el 124, el segundo parágrafo nos habla de la composición del Consejo Nacional Autonómico. ¿Quién había sido el presidente del Consejo Nacional Autonómico? Ustedes saben, ahí cuando el presidente los convoca a los gobernadores, a alcaldes de todo el país, él es el presidente. Entonces, por analogía, el presidente del Comité Cívico Pro Departamento de La Paz es presidente del Consejo Autonómico de Control Social. De ahí viene el nombre de Consejo Autonómico. Yo les digo, hemos tenido N de debates con mucha gente, empezando desde el Ministerio de Justicia, porque aquí la Constitución se la cumple, la ley se la cumple, no es para negociarla. Dentro de esos términos, quiero agradecer a Dios por el conocimiento que nos da a ciertas personalidades y autoridades para defender en justicia lo que manda la Constitución y la ley. Ahora, me parece bien definir un elemento complementario que la sociedad y la estructura de gobierno requiere, el tema del control social. Eso es elemental. Ahora, hablando de la jurisdicción, usted hacía referencia a que el Consejo Nacional de Autonomías, quien preside es el presidente. Correcto. Eso es real, eso está correcto dentro de la ley. Pero cuando un comité cívico departamental La Paz quiere atribuirse un control social en lugares, por ejemplo, llámese alcaldías, gobernaciones que son autónomas, incluso universidades que son públicas, no han tenido cuestionamientos en el sentido de que les observen y digan, ustedes simplemente tienen jurisdicción local, ustedes pueden hacer control social a la gobernación, a las alcaldías, instituciones departamentales. Claro, lo que hemos hecho nosotros es que tenemos atribuciones y derechos de participación y control social en nuestra jurisdicción. En nuestra jurisdicción está el Poder Ejecutivo, está el Poder Electoral, ¿ya? Legislativo. Sí, el Legislativo, y tenemos en todas esas instancias nuestro control social. Y es más, quiero indicarles, en la preselección de candidatos, tanto a los magistrados de Sucre como del fiscal general, hemos tenido nuestra participación muy gravitante, que ahí participó mi persona por ser un tema tan importante para la historia del país. Participó, intervino en la Comisión de Constitución y Justicia Plural, haciendo respetar de que muchos candidatos han sido habilitados y ellos han sido elegidos en Sucre. Entonces, hasta donde hemos visto los estaban sacando, ahí van a entrar evistas, arcistas y solamente eso. Nosotros hemos peleado que en defensa de la Constitución había un artículo por el cual lo estaban sacando. Muchos han presentado su certificado de idioma o dialecto nativo de las universidades públicas y ellos, para cernirlos, estaban exigiendo solamente que sean de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. Pero de acuerdo a la Constitución indica de que las universidades públicas están autorizadas para emitir certificados sobre el dialecto nativo que tiene nuestro país. Es en esas situaciones que ha sido tan importante nuestra participación
y tenemos ahora producto de eso varios. El presidente del Tribunal Supremo es un señor independiente, el doctor Saucedo. Tenemos una que ha entrado, una compañera en La Paz, al Consejo de la Magistratura, que es la doctora Gabriela Arauz López, que todas estas personas, antes de las elecciones, se reunieron conmigo, se reunieron con el fin de coordinar para transparentar la justicia en nuestro país. Bien, ¿algún otro tema, Moisés? Sí, yo creo que está definido legalmente el marco de competencias y la jurisdicción que nos ha definido, ¿no? Ahora, en ese marco de competencias, podemos pasar a desarrollar lo que vienen a ser las actividades, ¿no?, que va desarrollando y los problemas que ha encontrado, ¿no? ¿Cuáles son los problemas? Entonces, pasaríamos a detallar esa parte del Comité Cívico. Bueno, lo que les voy a indicar es que nosotros, la ley indica de que, el artículo 24, indica de que el control social presentará ante los niveles del Estado al control social. No dice, pondrá en consideración, presentará. Y he tropezado muchas situaciones con algunas autoridades que se creen que tienen la atribución para reconocer al control social. He sacado una certificación del Ministerio de Justicia mediante el Viceministerio de Transparencia, en el que indica: las autoridades, servidores públicos, no son quienes para acreditar y menos dar credenciales al control social. ¿Por qué? Porque en el tema de la aduana y otras instituciones nos salían con que tienen su reglamento, que tienen que autorizar el de la unidad de transparencia. O sea, nos han metido a las unidades de transparencia, lo cual no corresponde, porque nosotros somos autónomos y no dependemos de nadie. En base a esa certificación que hemos pedido del Viceministerio de Transparencia, es que nuestras autoridades están siendo respetadas en todos los niveles del Estado. Bien, a ver, estamos haciendo un deslinde, obviamente, de competencias en relación, digamos, a otras instituciones del Estado, ¿no?, dentro de lo que usted ha definido, que aquí en la jurisdicción, digamos, del Departamento de La Paz se encuentran varias instituciones públicas. Entonces, eso es un primer elemento muy importante para poder definir la intervención que tiene el Comité Cívico. Pero en ese marco, digamos, de la naturaleza de esta institución, además del control social, ¿qué problemas importantes podríamos identificar? Tal vez por ese lado podemos ir hablando. El problema que tenemos es tan fundamental la parte económica. Nosotros sabemos muy bien que ante el incumplimiento de la Constitución y la ley, esa autoridad se merece un proceso, ¿ya? Un proceso penal, y ese proceso penal es incumplimiento de deberes y como también incumplimiento a la Constitución política del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Cuando alguien incumple la Constitución, hay pues una acción de cumplimiento. Esa acción de cumplimiento tiene sus sanciones y tiene jurisprudencia al respecto. Pero para eso es lo que necesitamos nosotros, abogados, pero como sabemos, los abogados tienen familia, tienen hijos, tienen responsabilidades, y lo que queremos nosotros es de alguna manera captar recursos, no mediante el control social. Ahora funciona ahí el Comité Cívico. Vamos a buscar convenios, ¿ya?, con instituciones que puedan financiar al Comité Cívico y el Comité Cívico pueda retroalimentar al Consejo Autonómico de Control Social con recursos para gastos de operación. Bien, tomando en cuenta ese detalle, la insuficiencia presupuestaria más o menos da cuenta que no están desarrollando en toda la capacidad. El problema es muy grande en lo que hace el control social. Sin embargo,
yo creo que los elementos del control social han estado de alguna manera estigmatizados, ¿no? Porque hay diferentes instituciones que tienen control social, lo tienen los municipios, lo tienen otras organizaciones, lo tienen las universidades. Sin embargo, al depender justamente de la máxima autoridad, quien les paga, generalmente terminan socapando ciertos hechos. ¿Cuál sería la posición en este caso de formular, no solamente buscar créditos, sino un autosostenimiento? ¿Qué se requeriría hacer en ese caso? Ejemplo, hay comités cívicos o centros de acción en diferentes localidades, en pueblos, en municipios, donde estos también se constituyen en control social del alcalde, pero no son rentados. No son rentados, es gente que tiene buena voluntad y coadyuva, aporta, pero no tienen un grado de representación mayor. ¿Ustedes serán capaces de aglutinar a estos centros de acción o comités cívicos municipales, provinciales? Sí, lo que pasa es que tenemos toda esa capacidad y atribución, pero lamentablemente desde que Juan del Granado entró como alcalde, ha entrado pues con esa práctica sucia de hacer política. Él fue en quien empezó a dividir todas las organizaciones. No era antes así. Había una organización y se respetaba. Ahorita podemos ver 3 FEJUVES en La Paz, como también podemos ver comités cívicos, 1, 2, más creo que hay. Entonces, esas cosas son las que perjudican a la institucionalidad. Ahora, a partir de esa división que se ha ido haciendo, bueno, el paseño, yo les diré, porque tengo ya experiencia en el tema de manejo de organizaciones, porque mi persona empezó desde ser presidente del Colegio de Ayacucho, en 1989. Ante esa situación he visto con mucha preocupación la indiferencia del pueblo, mucha indiferencia. Qué lindo sería que nos uniríamos y diéramos por lo menos 50 centavos. Todos los ciudadanos, ¿para qué? Para sentirse seguros, porque podemos agarrar abogados y enjuiciarlos y procesarlos a todos los policías corruptos, jueces y fiscales corruptos. Esa es la situación, esa es la forma de poder responder a los intereses de la ciudadanía. Pero sin embargo, el trabajo que nosotros hacemos, lo estamos haciendo, es de defender los intereses del Estado. Uno, cuando presentamos voy a hablar en este tema de la Contraloría o del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, que también tenemos ahí control social, lo que pedimos es el Plan Estratégico Institucional, el POA, y a partir del POA y el Plan Estratégico Institucional comienza a hacerse la fiscalización sobre la ejecución presupuestaria de planes, programas y proyectos de cada entidad del Estado. Bien, podemos pasar a un tema que es bastante álgido, la relación, digamos, de un comité cívico con los partidos políticos. Últimamente ha habido una noticia de que hay un comité cívico que está, yo creo, encabezado por un señor Alarcón, que está promoviendo una candidatura, ¿no?, de Nelson Condori. ¿En qué medida, digamos, hay cierta identidad política con determinadas agrupaciones? ¿Cómo lo percibe eso, la relación de los comités cívicos con organizaciones políticas? Sí, bueno, antes no quiero dejar en el tintero una pregunta que nos hizo aquí el compañero sobre el tema de los controles sociales. De acuerdo a la Constitución y la ley, no nos limita cuántos controles sociales puede haber. Toda aquella organización que tenga personería jurídica puede ejercer el control social, pero de acuerdo a la ley, como he leído, un control social, por decir, de los panificadores, no puede ser control social de un tema que no conoce, puede ser control social de la harina, de todos esos temas, ¿no? Lo más grande es que el Comité Cívico Pro Departamento de La Paz tiene atribuciones sobre todas estas áreas. ¿Por qué? Porque es un ente colegiado que se une a todos los colegios de profesionales. En cuanto a lo que me pregunta nuestro distinguido amigo, en el tema de, ¿cómo me indicó? La relación del comité cívico con los partidos políticos. Si es que existe una injerencia, ¿de qué manera se da? ¿No? Entonces, hay un caso que le he referido, ¿no?, del señor Alarcón.
Primero, que este señor no es nada y no conoce el estatuto y no conoce la ley y no sabe ni dónde está parado. Lastimosamente, esa gente son las que perjudican el fortalecimiento institucional de nuestro departamento. El estatuto del Comité Cívico indica de que está prohibida realizar la actividad política en el Comité Cívico. Pero eso sí, las personas, independientemente, como establece dentro de los derechos políticos ciudadanos, puede practicar, ejercer la actividad política partidaria. Pero en este caso está prohibido. Este señor, lamentablemente, siempre anda atrás de apetitos personales, siempre anda. Yo les voy a comentar una situación sobre el tema de cuando hubo el 2019. A este señor lo han autonombrado de Santa Cruz. Yo les digo, cuando hay una reunión de comités cívicos de Bolivia, ¿quiénes son los autonombrados? Oruro, La Paz, Beni, Pando, esos son los autonombrados, ¿ya? Que son financiados, pasajes, les dan todo esa situación. ¿Por qué? Porque obedecen a otros intereses. Este Alarcón es un traidor a la paz, ¿ya? Yo quisiera que alguna vez lo inviten y sepa desarrollar algún tema, porque para asumir una responsabilidad de una organización, institución departamental, sede de gobierno, uno tiene que tener trayectoria. Este señor era músico, con todo el respeto a los músicos, pero no puede tomarse esas atribuciones. Entonces, como le indico, el comité cívico como institución no tiene dentro de sus facultades el derecho de poder practicar la política como institución, ni comprometer la institución. Y por naturaleza también el control social. En el tema del control social, la ley 341, que es de participación y control social, dentro de una de sus atribuciones está el fiscalizar el financiamiento a los partidos políticos. Dentro otra de las atribuciones también está el transparentar las candidaturas a cargos públicos en el órgano electoral. Bien, lamentablemente ya estamos en el último tramo de esta entrevista y hemos podido interiorizarnos, ¿no?, de lo que viene a ser el Comité Cívico, sus competencias, además el control social y toda la problemática que es compleja obviamente en este tipo de instituciones. Le agradecemos al señor Flavio. Entonces, ¿algo más quisiera añadir para terminar la entrevista? Sí, yo quisiera añadir temas tan importantes que vienen en favor de la ciudadanía y que el control social lo está haciendo. Hemos entrado en este ámbito en el tema del control social del órgano judicial. Ya tenemos desde el año pasado, la presidenta el año pasado nos pasó la nota en sentido de que el control social sí puede estar porque ellos tienen que cumplir la Constitución. Lo que hacemos es, ante cualquier delito de algún juez, en el caso también de algún fiscal, nosotros estamos recibiendo la denuncia y nos apersonamos al proceso, pero no como parte del proceso, sino como control social. Es que uno va aprendiendo, ¿no? Cuando nos apersonábamos, nos rechazaban y decían, usted no es parte del proceso. Entonces, cuando hemos pedido informes en base a la Constitución y a la ley, nos han llegado informes y el momento de pedir informes nosotros les decimos que nos estamos constituyendo control social en el proceso de caratulado con tal nombre, con el NUREC número ahora, tantos. Sobre ese tema, don Flavio, ¿hay un tema específico que se ha realizado y haya adquirido notoriedad en una acción judicial o de acción de control social a una institución? Estamos en el momento ejerciendo el control social a derechos vulnerados a la ciudadanía en los estrados judiciales. Y dentro del tema de la institución queremos indicar de que estamos tras de una fiscalización que hemos hecho al INO, ya el Instituto Nacional de Oftalmología, que estaba ahí funcionando un laboratorio clínico privado
y que hemos recibido todo el informe en el sentido de que no tiene la licencia correspondiente este laboratorio, y eso lo vamos a pasar seguramente al Ministerio Público de acuerdo. Es todo un proceso. En el tema de la alcaldía, hemos pedido muchos informes a la alcaldía sobre el tema de construcciones ilegales, fuera de norma. ¿Qué pasa? La alcaldía, yo lo he visto, hay un negocio. Lindo sería que esos recursos ingresen a la alcaldía, sino el que está autorizado en construir un edificio de 5 plantas, lo hace de 7, de 8, pero bajo autorización de la alcaldía, ¿no? Cuando ya termina, ya va el inspector y dice, bueno, vamos a demoler. Y ahí negocian, con harto billete, no les digo $1,000, $2,000, no, ven, en esta planta hay 4 departamentos, le pondremos a 50,000, son 200,000, aquí tanto. Entonces, es una situación que nosotros estamos pidiendo informes, hay en temas muy claros también, hemos hecho denuncias públicas sobre el tema Las Loritas, el alcalde de La Paz tiene muchas denuncias que el Consejo Autonómico de Control Social está sobre eso, y cualquier momento vamos a presentar estas denuncias al Ministerio Público, porque la ley 341 nos faculta a que cuando el control social detecte alguna irregularidad de corrupción, deberá hacerlo conocer inmediatamente a la autoridad competente. Y cuando vemos la ley 0004, que es de lucha, la Marcelo Quiroga Santa Cruz, lucha contra la corrupción, y la 1390, que es de fortalecimiento a la corrupción, ahí hablamos, está el control social, se habla de beneficios de particulares con daño económico al Estado, hay varios delitos, ahí está incumplimiento de deberes, y en la 1390 está el prevaricato de jueces y fiscales. Entonces, cuando aquel fiscal o aquel juez se esté dando preferencia al que ha cometido el delito inducido por la corrupción, entonces nosotros estamos ahí justamente para poner orden en esa investigación, al igual que con la Policía Nacional. Muy bien, hemos conversado con Flavio Chacón, presidente del Comité Cívico La Paz, y naturalmente también a cargo del Consejo Autonómico del Control Social. Yo quisiera dar la dirección. ¿Ya? Con todo gusto, para los teléfonos de contacto. Sí. Para la ciudadanía, toda la ciudadanía del Departamento de La Paz, ¿ya? Y por qué no decir también del interior, porque el ciudadano es ciudadano, y nosotros tenemos la obligación de asistirlo y defenderlo. Estamos en la calle Potosí, esquina Colón, número 427, tercer piso. Mi número es 78910-721. Muy bien, muchas gracias, y con eso cerramos la participación de Flavio Chacón. Muchas gracias. Vamos a la pausa, por favor.